Y eso es lo que el Señor quiere, ir a nuestra casa, así como Zaqueo. Porque solamente Él es el único que tiene poder de dar vida donde hay muerte. Él es el único que puede traer esperanza donde no la hay. Él solamente puede dar fuerza en medio de la debilidad. Él está llamando a Zaqueo en este día. Y precisamente en esta tarde, el tema que vamos a compartir en esta mañana, el grupo de mujeres que le estamos esperando a usted, este es su espacio, este es su lugar, es el tema como Zaqueo. El tema en este día es como Zaqueo. Y mire, la fama de nuestro Señor Jesucristo se estaba extendiendo a lo largo de toda la provincia de Israel. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, estaba la fama de nuestro Señor Jesucristo. Muchos sabían que Él era el único que había resucitado muertos, que había levantado a los paralíticos, que había restaurado manos secas, que había dado vista a los ciegos y aún a los quebrantados de corazón había transformado una visión y una esperanza nueva. Él vino a hacer luz no solamente para su pueblo, sino Él viene a hacer luz en medio de los gentiles, es decir, aquellos que no formamos parte del pueblo judío. Él viene a hacer luz en medio de toda la humanidad. De tal manera que así como usted vio a todo ese pueblo, Jesucristo estaba impactando el corazón de las personas. Él estaba llegando a esas regiones para transformar vidas, familias completas. Sus palabras, que son verdad y vida, su persona, su ministerio, es el único que puede transformar la vida de cualquier persona. Y no importa la clase social, la posición económica, los argumentos, pecados persistentes, argumentos y doctrinas mentales que hay en el corazón de las personas. Solamente Jesucristo puede transformar la vida de todos. Y Dios, ¿sabe usted que es el Dios de los imposibles? Y al que cree, todo le es posible. Y Él es el único que puede transformar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y le voy a invitar a que abramos la palabra en el capítulo 19 del libro de Lucas. Capítulo 19 del libro de Lucas. ¿Todos ya lo tenemos? Yo le voy a invitar, tenemos el gusto y el privilegio de recibir juntos la palabra del Señor con nuestros hijos, con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Y juntos vamos a leer la porción de la Escritura en los versículos 1 al versículo 10 de Lucas 19. ¿Estamos listos todos? ¿Todos listos? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le voy a invitar a que tome de la mano a su familiar, a su hijo, a su hija, a su esposa. Y juntos pidamos al Señor esa presencia de su Espíritu Santo en este día. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos has dado a todos nosotros para estar nuevamente en esta tierra de los vivientes. Gracias,
por el privilegio de poder llegar a este lugar y abrir con libertad tu palabra, escudriñarla, meditarla y recibir esa presencia de tu Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo, toda tu iglesia centro, sabiendo que tú has preparado ya de antemano nuestros corazones. Y queremos ser buena tierra, Señor, para que la palabra que será depositada en medio nuestro, nada ni nadie la arrebate. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Hemos venido a alabarte, exaltarte. Hemos venido con el único propósito de que tú nos hables. Y aquí estamos, Señor, dispuestos como Samuel lo hizo hace tiempo. Háblanos, oh Dios, que cada uno de nosotros escuchamos tu voz. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. La función que desarrollaba Zaqueo, ¿cuál era entonces? Un publicano. Mire, déjeme platicarle un poquito lo que era un publicano. En el Imperio Romano era nominado así quien obtenía mediante arrendamiento alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos de ingresos regulares. También un publicano, dentro de sus funciones, incluía la administración provincial, afectaba el comercio y por ende toda la economía en la antigua Roma. El publicano representaba un cargo de alto prestigio y responsabilidad. Esto era lo que era un publicano. Pero pongamos atención, no solamente ejercía esta función Zaqueo, sino que aparte el puesto que él tenía, ¿cuál era? Era jefe de publicanos. Él estaba por encima de todos los demás publicanos. Y aparte de que era jefe de los publicanos, añade otra característica en Zaqueo. ¿Cuál era? Era rico. Era una persona que tenía muchas riquezas, un nivel económico muy alto. Y cuando uno medita en estas palabras, es interesante que el Señor describe de esta manera a Zaqueo. Es importante que pongamos atención a la descripción que el Señor hace de Zaqueo. Este tipo de funcionarios, como lo vemos hoy en día, podemos pensar que distan mucho de ser personas con un hambre y un deseo de buscar, de obedecer y de amar a Dios. ¿Verdad que sí? Porque lo tienen todo. Tienen riquezas, así como Zaqueo. Pero Zaqueo realizó algo muy importante. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente y yo le voy a invitar a que todos juntos, con voz fuerte, lo podamos leer. 1, 2, 3. Procuraba ver quién era Jesús. Hasta ahí. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. En él le fue sembrado un deseo, un anhelo, porque aun cuando había una gran multitud, él deseaba ver y saber quién era Jesús. Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios ya pagó un precio. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Él pagó el castigo de nuestra paz y Él llevó sobre la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras transgresiones. Y Él nos da a toda la humanidad, aún los que no han nacido. Él nos da la preciosa promesa de salvación a nuestras vidas y aún esta promesa se extiende a nuestras generaciones. ¿No le da la gloria a Dios por esto? Por eso está escrito en Hechos 16:31, yo se lo voy a leer. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de cada una de sus palabras. Lo que Él dice, lo ejecuta. Lo que Él profetiza,
Él lo confirma. Y de una y de dos formas Él habla hasta que la palabra que Él envió se cumpla. Él no se retracta. Él no tiene doble ánimo. Él es fiel. Tenemos un Dios fiel. Y si Él nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos creer. La gracia de Dios, Él la quiere manifestar a nuestras generaciones. Pero necesitamos hacer algo, necesitamos hacer nuestra parte. Él ya lo hizo todo en la cruz. Pero así como Zaqueo, necesitamos procurar, buscar y conocer ¿a quién? A Jesús. Está escrito en Santiago 4, versículo 8, si gusta acompañarme. Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice la palabra, la primera parte de este versículo, acercaos a Dios. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y Él se acercará a vosotros. Es decir, Zaqueo actuó en fe y él se acercó a Jesucristo. Aún en medio de esa multitud, él quiso tocar, él quiso ver, él quiso conocer quién era Jesucristo. Procuraba ver quién era Jesús. En nuestro pasaje base, el Señor lo describe como pocas veces en la Biblia. El Señor menciona los rasgos físicos de siervos y de siervas. Y a propósito, para un aprendizaje, para una enseñanza, Él describe a Zaqueo como un hombre ¿de qué característica? De baja estatura. De baja estatura. Un hombre que con las multitudes que seguramente eran más altos que él y no podía abrirse paso, él pensó, ¿qué debo hacer para que el maestro me atienda? ¿Qué tengo que hacer para que Jesucristo voltee sus ojos de amor y de misericordia y me observe? ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esta parte es hermosa. Fíjese, el primer objetivo de Zaqueo, ¿cuál era? Solamente verle. Porque solamente al ver a Jesucristo, él podía estar completo. Él podía satisfacer esa necesidad y esa hambre de la cual le fue sembrada al escuchar los milagros que había hecho alrededor. Jericó está ubicado en la parte sur de toda la provincia de Israel. Y en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, el Señor Jesucristo ya había hecho muchos milagros. Y llegó la fama hasta la parte sur. Corrió, subió a un árbol para verle. El hombre, desde que fue creado, ha sido siempre el mismo. Y en las épocas en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, había también túnicas de marca y había túnicas del mercado. Había túnicas de high life para los altos funcionarios y había túnicas hechas por telas en la varicina y por la señora de la esquina. El hombre sigue siendo el mismo. ¿Se imagina usted a un funcionario público, a un jefe de publicanos con una gran túnica? Yo así me imagino a Zaqueo. Bueno, una tuniquita, porque era chaparrito, pero finalmente era una túnica de alto prestigio, porque era un alto funcionario. Por eso es que el Señor lo describe y marca que era jefe de publicanos. Ponga atención a esta imagen. Un hombre chaparrito con vestiduras de reyes finas y realizando una acción que solamente la vemos o en las películas o con los niños, ¿verdad? O con los chavos atrevidos. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Subió a un árbol sicómoro. Es muy alto. Un sicómoro tiene muchos ramajes. Seguramente él subió hasta lo más alto para poder ver
al maestro. Zaqueo realizó una acción fuera de lo normal. Una locura pudiéramos pensar. Pero para los que a uno le parece que es locura, para otros es la gloria eterna, ¿verdad? Porque para algunos, todos nosotros somos locos como aquel que traía. No, no es cierto, así no. Pero para muchos, el venir a alabar, exaltar el nombre de Dios, el saltar, el correr, el danzar, el levantar nuestras manos a Él, el clamar, el llorar, el derramar nuestro corazón, para muchos les es locura. Y vaya que si Zaqueo hizo algo de locos. Subió a este árbol porque él deseó ver, él deseó acercarse a Jesucristo. Zaqueo, cuando el Señor marca sus características físicas, vemos que Zaqueo no tenía muchas posibilidades. No tenía muchas posibilidades. Fíjese, en relación al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, cuando uno lee los 4 libros del Evangelio, vemos que multitudes, miles, le seguían al Maestro. ¿Y cuántos estaban en el aposento alto recibiendo la presencia gloriosa del Espíritu Santo? 120. Uno se pone a pensar, ¿y dónde estaban los 5,000 que les dio de comer, que vieron el milagro, y más aparte las mujeres y los niños? 120. ¿Por qué pasó esto? Porque mucha gente siguió al Señor, le buscaba a Él para que Jesucristo supliera una necesidad, para que Jesucristo pudiera hacerle milagros. La gente, las multitudes seguían a las señales, pero no tanto al Maestro. Hoy en día, cuando en un lugar se dice, ¡hey! Están regalando pantallas, ¿qué hace la gente? Corre. El Buen Fin, mira, vas a tener grandes descuentos. Y ahí va la gente y sigue pagando el Buen Fin de hace 3 años porque son créditos bien largos. Pero está bien buena la oferta de la pantalla. Y los centros comerciales están abarrotados. Es un caos el Buen Fin. Que qué Buen Fin, ¿verdad? La gente, las personas cuando ven esas ofertas se agolpa, así como la gente se agolpaba para tocar al Maestro. Decían, ahí está Jesús, el hijo de José el carpintero, que creo que levanta muertos, que aún algunos que estaban ciegos les puso lodo. ¿Y qué creen? Vieron aquel Jesús, hijo de José el carpintero, que había 10 leprosos y a todos los sanó. Mucha gente iba detrás del Maestro, se agolpaba. Pero cuando se trataba de un mayor compromiso, de una mayor responsabilidad, de dejarse guiar, de dejarse moldear, como está escrito en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, ya no había tantas multitudes. Usted recordará en una ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo, mire, acompáñeme y por favor yo le voy a invitar a que deje una marca en el capítulo de Lucas, en el versículo 19, que es nuestro mensaje, nuestra porción de la Escritura de estudio en este día. Y vamos al capítulo 6 de Juan. Vamos a ver alguna porción de la Escritura en el versículo 52 del capítulo 6 de Juan. Está escrito: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede mire cómo se expresaban de Jesús, cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, lea conmigo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aquí el Señor les estaba marcando una mayor responsabilidad, una mayor consagración. Todo lo que te lo he enseñado, ahora vívelo. Sé hacedor de mis palabras, guarda mis palabras, obedece a mis palabras. Y en el versículo 66, ¿qué está escrito? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Muchos de quiénes? ¿Dice creyente en su Biblia? Discípulos. Aquellos que habían recibido enseñanza del Señor, ya no le seguían. Multitudes querían recibir milagros de Dios, querían recibir favores de Dios, pero al momento de su aprehensión y juicio, no estaban con él. El mismo Pedro. ¿Se acuerda usted que le negó? Que uno de los que estaban era en la noche y decían, tú estabas con él, porque aún la manera de hablar te delata. ¿Y qué dijo Pedro? Sí. ¿No? ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué dijo? ¿No es cierto? O sea, hello. O sea, te estás equivocando, yo soy Pedro. Es más, yo no soy Pedro, yo soy Simón el pescador. Yo creo que hasta en ese momento se le olvidó que el Señor le había puesto por nombre Pedro, ¿verdad? Otro aspecto importante que vemos en relación a este pasaje. Por la función que tenía Zaqueo, ¿cómo era su fama? Contraria al maestro. Era mala. Si todo mundo quería acercarse al maestro con Zaqueo, le daban la vuelta, ¿verdad? Le daban la vuelta al recaudador de impuestos. Aún era llamado como pecador. ¿Por qué tenía su fama de que él se aprovechaba de su puesto? Ahorita lo vamos a ver por qué. Él, toda su riqueza era causa de ganancias injustas, empobreciendo más a la gente. Él se enriqueció a costa de los demás, de tal forma que no era una persona grata delante de los ojos del pueblo. Otro aspecto, otra incapacidad pudiésemos ver así en la vida de Zaqueo. Físicamente, por su estatura, le era difícil ver a Jesús a causa de la multitud. Y quiero centrar su atención a esta parte de la descripción física de Zaqueo. Hoy en día, muchas personas se sienten limitadas, se sienten pequeñitas, se sienten chaparritas, como cantábamos en el canto, insignificantes, incapaces. Una persona que se siente menos que los demás es una persona que se siente incapaz, indigna delante de Dios, aún el que el Señor le mire y le abrace. Porque tal vez su condición física o su condición espiritual de baja estatura representa un pecado persistente, representa un dolor continuo, una afrenta, una tristeza, una soledad, un temor. Y eso lo hace sentirse, ¿de qué manera? De poca estatura, de baja estatura, como Zaqueo. La condición pequeña, la condición de pecado, la incapacidad de ver cerca, cara a cara al maestro, era tan miserable para él que en ocasiones esto impide que la gente se acerque al maestro. La condición en el corazón, la condición en el físico, impide que se acerquen a procurar conocer a Jesucristo. Pero Zaqueo hizo a un lado, fíjese, varias cosas, varias estructuras mentales. Él hizo a un lado toda su posición. Él hizo a un lado todo su puesto público.
Él hizo a un lado su condición física y él quiso poner la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, a Jesucristo. Porque él no tenía una necesidad física. La Biblia no le habla que él estaría enfermo, que él estuviera ciego, que él estuviera incapacitado, que fuera leproso. Lo único que la Biblia habla era que tenía una alta función, un puesto de gobierno, que era muy rico, pero que era muy bajito. De tal forma que pudiésemos pensar, pues él no era de los de la multitud, porque los de la multitud buscaban los favores de Jesucristo. Pero Zaqueo solamente quiso ver al maestro. Cuando el salmista en el capítulo 27, versículo 4, nos describe: una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué cosa? Su hermosura. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Él subió al árbol solamente para verle, solamente para contemplar su hermosura, para verlo a él. Esta fue la acción de Zaqueo. Él se esforzó subiendo a este árbol para poderle ver con facilidad. ¿Y qué fue lo que aconteció? El milagro sucedió. Lea conmigo con las letras rojas si usted tiene su Biblia descrita en esta forma. El maestro le responde y le dice las palabras. Lea conmigo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor en esta mañana, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo a todos nosotros? Date prisa, desciende. Desciende porque hoy es necesario que yo entre a tu casa, que yo entre a tu corazón. Fue muy impactante cuando me puse a investigar el significado del nombre de Zaqueo. Es muy interesante. Mire, se lo voy a platicar. Zaqueo viene de una palabra griega, Zakaios. No sé si se pronuncia así, pero así la leo. Y es una palabra en el griego, pero es de origen hebreo de la palabra Zakai, con doble K y griega al final, si usted está tomando nota. Y el nombre de Zaqueo viene de dos raíces hebreas que juntas significa hacer bien y beneficencia. Es bien interesante esto. Y si nosotros analizamos el significado de Zaqueo con la actividad que estaba realizando Zaqueo, su nombre distaba mucho de lo que él realizaba. Pero finalmente, cuando vemos la historia, Zaqueo manifestó quién era, lo que significa su nombre. El anhelar conocer a Jesucristo le da un propósito a su nombre que le fue puesto al nacer. Solamente Jesucristo da propósitos nuevos a nuestra vida. Esto es lo que significa la vida de Zaqueo. Que solamente cuando él vio al maestro y el maestro entró a su corazón, su vida cobró un propósito y un propósito eterno. ¿Cuál era este propósito? Hacer el bien. ¿Y Zaqueo había hecho el bien? Por supuesto que no. Solamente cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, Dios transforma, Dios renueva completamente nuestra mente, nuestra escala de valores, nuestros argumentos, nuestras doctrinas, nuestros pensamientos. Él viene a cambiar completamente nuestro corazón, transformando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. También el nombre de Zaqueo, mira, es interesante. Significa procurar, practicar, producir, actuar, causar, celebrar, ejecutar y hacer. Si nosotros vemos con todas las raíces en hebreo que fue conformado la palabra Zaqueo,
En pocas palabras, el significado de Zaqueo es el siguiente: alguien que actúa para hacer el bien, que se encamina para hacerlo. Y en otras descripciones y en otras raíces significa limpio, puro y justo. Esto es lo que significa Zaqueo. Al inicio de la oración congregacional, una de las oraciones fue: Señor, limpia nuestro corazón. Transforma nuestro corazón para que dejemos de hacer lo que veníamos haciendo y hagamos tu voluntad. Zaqueo tuvo una necesidad de conocer a Jesús. Y cuando Dios miró esta condición, el Señor le llama. Hay una palabra hermosa en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7. Está escrito: el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. Dios miró el corazón de Zaqueo, ese corazón deseoso que anhelaba ver al maestro. Dios le llama y él aprisa, con gozo le recibe. Le dijo: ven a mi casa. La gente, en el versículo 7, regresamos a nuestro pasaje base, la gente se sorprendió. ¿Cómo era posible que Jesucristo, al ver tanta necesidad de tanta gente, pudiera escoger a este pecador? Este que no le hace falta nada. ¿Por qué mejor no corrió al momento a la casa de Jairo? ¿Por qué esperó a que se le muriera la hija? ¿Por qué él se esperó? ¿Por qué no fue luego con aquellos ciegos, con aquellos mudos, con aquellos paralíticos? Es más, ¿por qué ese paralítico que descendieron sus amigos, lo bajaron, abrieron el techo? ¿Por qué mejor no subió al techo Jesús y ahí lo sanó? ¿Para qué se pusieron a hacer tanto trabajo los amigos? ¿Cuánto más? ¿Por qué fue a la casa de este pecador? Este que nos roba el dinero. ¿Por qué fue a la casa? La gente se sorprendió. Era un hombre pecador. Zaqueo, él no presentaba una necesidad física. Pero lo que podemos ver en él es que sí había una necesidad y una hambre. Porque su corazón fuese transformado. Y eso fue lo que vio Jesucristo. Dios mira el corazón, y cuando hay un corazón anhelante de ser renovado, de ser transformado, de desear: Señor, ya mi vida, ya estoy cansado con mi vida, ya estoy cansado con esta manera de actuar, con esta manera de pensar, tómame en tus manos. Es cuando Dios te grita: ¡hey, Zaqueo, desciende, porque yo voy a estar en tu casa, contigo. Y te voy a salvar. Pero cuando uno analiza este versículo 7, no solamente cuestionaron a Zaqueo, sino que aún cuestionaron el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Ellos cuestionaron. Y mire, Dios tiene planes más altos que los nuestros. Dios tiene pensamientos más gloriosos que nuestros pensamientos. Está escrito en la palabra en Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Otro pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, está escrito: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto fue lo que aconteció en la vida de Zaqueo. Sus pensamientos fueron renovados, sus pensamientos fueron afirmados, sus pensamientos fueron confirmados.
Imagínese si Zaqueo hubiera recibido las palabras del hombre. Ni siquiera se hubiera subido al sicómoro. Hubiera dicho, pues Jesucristo nunca se va a fijar en mí. Hay muchos con necesidad. Pero no. Zaqueo decidió acercarse a Dios, buscarle. Creyó y escuchó las palabras del maestro. Como le dijo el Señor, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué significa entrar a su casa? Entrar a su vida. Zaqueo le dijo, Señor, entra a mi vida. Entra a mi manera de pensar, a mi manera de actuar, de conducirme. Renueva aún mi percepción. ¿Cómo soy yo? Lo que pienso de mí mismo, transfórmala. Zaqueo le dio entrada a las puertas de su corazón para que Jesucristo fuese el Señor de su vida, como está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 20 al 21. Apocalipsis 3, del 20 al 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, lea conmigo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando desciende del árbol Zaqueo y entra el maestro en su casa, la vida de Zaqueo fue transformada. Él deseó conocerle, probar su corazón. Como está escrito en el libro de Malaquías, se la voy a leer en el capítulo 3, versículo 10. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje, si bien nos habla el Señor cuando nos indica traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Él nos habla de cumplir un mandamiento, entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas que le pertenecen a Él. Pero cuando acontece que yo obedezco, que yo hago mi parte, que yo renuncie a mi antigua naturaleza, ¿qué pasa? Él derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos habla de obediencia a sus palabras. Poner sus palabras por obra. Cumplir nuestra parte. Como su nombre indica, Zaqueo actuó. Y Dios va a actuar en la vida de aquel que decide subir al árbol y ver a Jesús y escuchar a sus palabras y darse prisa para correr hacia Él. Y entonces Dios transforma todo su ser. Como está escrito en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Zaqueo fue transformado. Fue renovado el espíritu de su entendimiento. Y mire lo que pasó. Vamos nuevamente a nuestro pasaje base en el versículo 9 y versículo 10 de Lucas 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene por la oveja perdida, por el hijo pródigo, por aquella persona que se encuentra en pecado. Él viene a restaurar los corazones. Y Él trajo, Jesucristo, salvación a su casa, a su familia. Y es muy interesante cuando leemos el pasaje en el versículo 10. Lea conmigo nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros estudiamos este pasaje en el contexto de versículos anteriores y posteriores a este mensaje, el Señor nos hace mención de esta promesa cuando nos relata acerca de la vida de los niños. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo,
Libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Este versículo 10 nos habla de un contexto anterior. Y es muy bonito cuando lo estudiamos, meditamos capítulos anteriores, versículos, libros anteriores, cuando el Señor habla en especial de este texto, hace una mención a la vida de los niños. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, lea conmigo, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, que dice: a mí me recibe. ¿Verdad que Zaqueo actuó como un niño? Al subir ese árbol, él no le importó quién era, su edad, su condición. Él simplemente quería ver al maestro. ¿Y verdad que un niño hace hasta lo imposible para hacer grandes cosas? Cuando llegaron el día de hoy, algunos niños dijeron: ya no están nuestros juegos, todos esos montículos. No, por eso les dejamos esos. Un niño recibe lo mejor de la vida. Un niño espera lo mejor de la vida. Un niño cree. Un niño tiene fe. Dice él: al que tiene fe, todo le es posible. Un niño es moldeable, es manso. ¿Qué significa ser manso o actuar en mansedumbre? Significa que es enseñable, es dócil. Está escrito en la palabra, acompáñeme a Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y otra bendición, cuando el Señor estuvo en un monte muy similar a este, el monte de las bienaventuranzas, ¿sabe usted que es muy similar a este lugar donde estamos físicamente hablando? En Mateo 5, versículo 5, dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, su posición, las riquezas, las hizo a un lado para ser transformado por Dios. Su vida, sus sueños, su condición, él corrió a Jesús. ¿Y qué aconteció? Dios transformó su ser y recibió esa promesa de vida, esa promesa de salvación que nada ni nadie se la puede arrebatar. Dios viene por lo que se está perdiendo. Y hay un amor tan grande para dar salvación y vida eterna. Pero Dios viene a transformar y a renovar toda estructura en medio de nuestra mente. Dios está buscando a Zaqueos en este día. Zaqueos que actúen. En la Biblia nos describe la vida de varias personas en donde el Señor describe palpablemente que cuando les miraba sus vidas fueron transformadas. ¿Se acuerda del joven rico? Que dice la palabra que Dios miró al joven rico y ese joven rico quería seguir al Señor. Y entonces le dice el Señor: ¿has seguido los mandamientos? Y él dijo: sí, ya la hice. He sido un hijo obediente. Y entonces el Señor lo mira a los ojos y le dice: bueno, pero hay una cosa que te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero el joven rico le poseía todas sus riquezas en su corazón. El joven rico tuvo el privilegio de que Dios le miró. Dios le dio la oportunidad de ser parte de su equipo ministerial. Y sin embargo, en el corazón del joven rico había muchas posesiones. ¿Qué es lo que está poseyéndose en su corazón? En el caso de Zaqueo, eran su puesto, su función, sus riquezas. Pero él dejó todo esto por amor al Señor,
para que Dios transformara su vida, porque si usted, acompáñeme nuevamente a leer en el versículo 8, aquí vemos la transformación del corazón de Zaqueo, una vez que él se dio prisa para bajar del árbol. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, que dice, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí vemos el cambio en el corazón, en la actitud de Zaqueo. Un cambio completamente renovado por el Señor. De tener a lo mejor una mente muy egoísta, nada más viendo para sí, él dejó todo para seguir al Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión, como actuó Zaqueo, de bajar de ese árbol, de bajarnos de prisa y decirle, entra a mi casa, te recibo en mi corazón, Dios viene a transformar nuestros valores, nuestra mente, nuestras percepciones aún de nosotros mismos. Y Él en este día está haciéndonos la invitación a todos nosotros. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque mis pensamientos, los planes que yo tengo para tu vida, no son tus planes. Y a lo mejor de entrada te cuesta trabajo recibirlos, porque tú ya tenías una escala de valores, tú ya tenías un argumento, tú ya tenías una planación de vida. Pero yo vengo a transformar tu ser. Yo vengo a traer esperanza y salvación a tu familia. Y yo vengo a implantar en ti sueños nuevos, una visión nueva para todo tu ser y para toda tu familia. Está escrito en la palabra de Dios en Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está en medio de nosotros. ¿Qué necesitamos para buscarle? Solamente ese deseo, como lo hizo Zaqueo, de subir al árbol, de querer ver al Maestro y darse prisa para escucharle, para atenderle, para amarle con todo su corazón. Y yo le voy a invitar a que cierre por un momento sus ojos y escuche este canto. Pongamos atención a cada una de estas palabras. Dios está esperando que se levanten Zaqueos, capaces de hacer cosas emocionantes, con el propósito de ver al Maestro y de que Dios venga a transformar toda su mente, todo su corazón. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuestro corazón está preparado. Nuestro corazón está dispuesto. Simplemente queremos escuchar tu voz. Tú tienes palabras de vida eterna en medio de nuestros corazones. Y queremos estar atentos a escucharte. Llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti.
todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. Te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. Te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Y en este día el Señor está llamando primeramente a ese Zaqueo que nunca antes le había recibido en su corazón. Y en este día, usted que nos visita por vez primera, o tal vez que ha estado con nosotros aún los pequeños, algunos pequeñitos de Club Hormiga que todavía no han hecho esa decisión de fe por Jesucristo y le han dicho: Señor, yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero que vengas a transformar mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y si de los que estamos aquí nunca hemos hecho esta oración, esta decisión de fe, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Así sean algún niño, algún joven, el Señor está llamando y está tocando las puertas de su corazón. Si hay algún pequeño, algún niño, alguna persona, algún joven, gracias a Dios, gracias a Dios. Algún varón, alguna mujer, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y Zaqueo se atrevió a decirle: Señor, transforma mi corazón, entra en mi vida. ¿Habrá alguien más de los niños de Club Hormiga que todavía no han hecho esa decisión de fe por Jesucristo? Y que tú le digas en este día: yo quiero que tú, Jesucristo, entres a mi vida. Yo le voy a invitar a ti que te pusiste de pie, pasa acá al frente, vamos a orar por ti. Pasa aquí al frente, tú eres muy valiente y damos la gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a celebrar este día. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te está esperando. Él te dice: date prisa, date prisa, date prisa. Mira que yo quiero traer salvación a tu vida. Algún joven, algún adolescente que quiera darse prisa y decirle: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero decirte: tómame en tus brazos. Gracias a Dios. Miren, hay una hormiguita. Gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor.
Y aplauso a estos valientes. De los adultos que están aquí, ¿habrá alguien más que quiera ser como Zaqueo y decirle: entra a mi vida, entra a mi corazón? Esta es la oportunidad. El Señor nos está diciendo: date prisa, desciende de tu escala de valores, desciende de donde tú estás, desciende de tus argumentos, desciende de tus percepciones. Yo estoy aquí tocando las puertas de tu corazón. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias a Dios, porque hay fiesta en el cielo. Imagínese esa fiesta gloriosa. Y usted que pasó aquí al frente, yo le voy a invitar a que haga una fila aquí y míreme, por favor, aquí enfrente de mí. Gracias, gracias a Dios. Un aplauso, así también te vamos a ovacionar. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y usted que está aquí al frente, hoy es el mejor día de su vida. Un día glorioso, 8 de julio del 2018. Y yo le voy a invitar a que cierre por un momento sus ojos. Y la iglesia le voy a invitar a que extienda sus manos a ellos. Bendíganos. Estemos orando. Y ahí en el silencio de su corazón, con sus ojos cerrados, con sus propias palabras, usted le pida perdón a Dios. Perdón por aquellas faltas, por aquellos errores en los que ha caído. Y usted le diga: Señor, perdóname. No necesitamos decirle más: perdóname. Porque Dios ve su corazón. Dios ve su necesidad, así como la vio en Zaqueo. Y una vez que usted le ha pedido perdón al Señor, yo le voy a invitar a que repita conmigo esta oración. Esta es una oración de fe, en donde está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él viene a limpiar, Él viene a salvar lo que se había perdido. Él viene y ha venido a dar su vida por rescate de toda la humanidad. En la cruz del Calvario, Él pensó en usted. Y en este día repita conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Yo reconozco que he pecado, pero tú vienes a limpiarme. Tú vienes a sanar mi corazón. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y en este día yo decido creer en ti. Yo decido descender para que tú poses en mi corazón, para que tú vengas a mi casa, para que tú vengas a mi vida y la transformes. Y en este día yo reconozco que tú eres mi único Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Y yo le voy a invitar a que la iglesia nos pongamos de pie y levantemos nuestra voz para bendecirle. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno de estos hijos tuyos, valientes. Señor, porque ellos han escogido la mejor parte. Porque así como Zaqueo actuaron en fe, así como Zaqueo descendió de ese árbol, ellos están presentándose delante tuyo para ofrecer su vida a ti. Señor, así como Zaqueo, tú transformaste todo su ser, así también tú vas a transformar la vida de cada uno de tus hijos. Señor, les bendecimos. Y en este día, Señor, en este día de fiesta, en este día glorioso, Señor, queremos como iglesia hacer ese compromiso de acercarlos más a ti, de que ellos aprendan, de que ellos reciban tus palabras, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te damos a ti la gloria, la honra
y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y yo le voy a invitar a que al término de la reunión, ustedes pasen aquí con nuestro hermano Jorge Martínez. Al final de la reunión van a pasar. Y yo le voy a invitar a que la iglesia siga de pie por un momento. Si gustan pasar ahorita un momento a su lugar y después pasen, por favor, con nuestro hermano Jorge. Y yo le voy a invitar a que la iglesia siga orando. Dios ha levantado a Zaqueos, pero también habemos Zaqueos que a lo mejor nos encontramos en esa condición física, como describe la Biblia, que era Zaqueo, chaparrito, bajito de estatura. Nos encontramos con esa incapacidad. Nos sentimos menos. Tal vez por la situación, por la aflicción que estamos pasando. Porque a lo mejor hay pecados persistentes en medio de nuestras vidas que no hemos dejado. Y en este día el Señor quiere que actuemos como Zaqueo. Que podamos darnos prisa y decirle: Señor, entra en mi casa. Entra en mi casa. Llena mi corazón. Ven y transforma mi vida. Ven y transforma mi alma. Ven y transforma todo mi ser. Y si este es tu deseo, yo le voy a invitar a que levantemos nuestras manos al Señor y le digamos: Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo mi ser. Aquí están todos mis pensamientos. Aquí están los valores en los cuales he caminado, los principios, los conceptos. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú entres a mi casa, que tú entres a mi mente, que tú entres a mi ser, que tú entres a mi corazón y lo transformes. Ven a mi casa, Señor, porque hoy es el día de salvación para mi casa. Hoy es el día en que tú me has de liberar, el que has de traer vista a mis ojos, el que me vas a enseñar a caminar, Padre, en tus caminos. Porque así como nos los mostraste en la obra, en ocasiones teniendo piernas estamos incapacitados, teniendo ojos no vemos tu gloria. Señor, somos atados, hemos estado atados, presos del pecado, y tú vienes a libertarnos. Tú vienes a darnos vida, y para que la tengamos en abundancia. Señor, ¿cuántos estamos padeciendo como esa mujer encorvada, en la cual nos incapacita para avanzar? Esa joroba que nos señala esos problemas, esas preocupaciones, esa necesidad. Es esa joroba pesada que nos mantiene en esa opresión, y tú también vienes a darnos libertad. Señor, aún en ocasiones tenemos como esa mano seca que imposibilita bendecir a los demás, por esa afrenta en medio de nuestro corazón, y tú vienes a hacernos libres en este día. A lo mejor algunos de nosotros estamos como la hija de Jairo, todavía muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero tú, así como Zaqueo observó, Señor, vienes a darnos vida, una vida nueva, porque tú eres el único que puede dar vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser como Zaqueo. Queremos actuar en fe, Señor, y reconocer que te necesitamos. Con sus propias palabras, mientras se vuelve a entonar este canto, yo le voy a invitar a que usted le diga: Señor, entra a mi casa, entra a mi mente, entra a mi corazón,
entra mis sentimientos, entra todo lo que soy. Transfórmalo en el nombre de Jesús. Yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las